Bien, buenas tardes a todos a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz ON, fundada por el venerable maestro Onjo Wanson. En esta ocasión vamos a volver a enlazar, volver a continuar con esas maravillosas obras en las cuales se concentra el conocimiento y de las cuales ya hemos hablado en algunas ocasiones. Hemos dedicado una serie llamada Joyas alquímicas develadas a estas obras, donde se contiene generalmente el conocimiento de la Rosa y la Cruz de manera simbólica, velada por la época en la que se dio. Y en esta ocasión vamos a hablar de una obra paradigmática, arquetípica, en este campo, que es Las 12 llaves de la filosofía, de el enigmático alquimista Basilio Valentín. Bien, como comentábamos, pues en ocasiones una mera imagen o una ilustración, una obra de arte nos proporciona no solo inspiración, otra serie de inquietudes, sino también, obviamente, conocimiento. En esta ocasión presentamos una obra que se enmarca en el contexto de los adeptos alquimistas que escribieron su nombre con fuego y luz en la historia de ese Ars Magna, de esa ciencia de las transmutaciones misteriosas que todavía hoy en día resultan para muchos, para la inmensa mayoría, totalmente inexplicables. Son muy crípticas y encierran una simbología totalmente impenetrable, salvo que se posea la llave del símbolo. Estas obras siembran incertidumbre y el misterio de propios y extraños, generalmente todos buscadores de la verdad, un que otro curioso. Y respecto al autor de la obra, Basile Valentín, según nos cuentan las crónicas, monje benedictino de la abadía de San Pedro en Erfurt, Alemania, electorado de Maguncia hacia el siglo XV, algunos lo atribuyen al siglo XIV, el artista más considerable, tal vez que el arte hermético, pues ha considerado en esa época, según la opinión de algunos autores, por supuesto. Con estas palabras, precisamente, se expresa Furcanelli acerca del maestro que fue su primer y verdadero iniciador, según el testimonio de su propio discípulo, Eugenio Cancelir. La figura histórica de Basilio Valentín está envuelta en el misterio, habiéndose incluso cuestionado su propia existencia, y la de la abadía benedictina de Erfurt. Aquí vemos unas imágenes de lo que es la abadía hoy, con el tejado reconstruido, pero que data de la época en la que aproximadamente hemos dicho. Algunos hablan del siglo XIII, otros del siglo XIV, etc. Michel Saint-Dimorgius, al que unos consideran como compañero del filósofo que se ocultaba bajo el nombre del cosmopolita y otros, como el cosmopolita mismo, otros famosos alquimistas, que sitúa su propio nacimiento hacia mediados del siglo XVI, dice de Basilio Valentín en su conocida obra Tratado de la Sal, tercer principio de las cosas minerales, lo siguiente. Como afirma este gran filósofo oriundo de la Alsacia Superior, nuestro compatriota Basilio Valentín, que vivía en mi patria hace aproximadamente 50 años, y también Leibniz afirma su existencia real. Dice lo siguiente, los escritos de Basilio Valentín han sido retocados por Johann Toldius. Sé lo siguiente, que Juan Felipe, el lector de Maguncia, ha ordenado que lo busquen en Erfurt, entre los benedictinos de esa ciudad, aunque en vano. Eh, Juan Mauricio Gudeni, conde palatino, profesor de Derecho Romano y de Derecho Público, precisamente en esa misma ciudad, en Erfurt, posteriormente burgomaestre de la ciudad y rector de su universidad, estableció la sucesión brevemente comentada de los monjes de Erfurt y afirma taxativamente que Basilio Valentín, en el año 1413, vivió en el monasterio del Divino Pedro y fue admirable por su aplicación al arte de la medicina y de las ciencias naturales. Otros autores niegan que haya existido. Nadie con ese nombre ha sido monje benedictino, puesto que dicho nombre no se ha encontrado ni en el catálogo de los benedictinos para la provincia de Erfurt ni en la Generalidad de Roma. El propio Basilio Valentín nos da realmente pocos datos biográficos en sus obras. En su obra El carro triunfal del antimonio alude a algunos viajes suyos a Bélgica e Inglaterra, al igual que su también mencionado viaje a Santiago de Compostela, que, como hemos especificado en otras ocasiones, en realidad es un viaje simbólico, una mera alegoría utilizada por los alquimistas para esconder el verdadero procedimiento que tiene que ver con la sublimación del mercurio o transmutación de nuestras aguas espermáticas. En la misma obra confirma su origen alemán. Eugenio Cancelier afirma que el nombre ignorado consta con seguridad en las listas de los monjes de Erfurt, borrados sin esperanza,
por el seudónimo filosófico impuesto a la historia y allí guardará su secreto. El misterio en torno al autor de las 12 llaves de la filosofía, Basilio Valentín, confirma una vez más que gran cantidad de adeptos, maestros del fuego y la luz, por razones que desconocemos, tratan de borrar la huella de su muy humana personalidad como pueden. Estamos viendo ahora mismo pues unas imágenes de algunos monasterios medievales en los cuales pues los monjes de distintas congregaciones y órdenes, pues una de sus misiones era intentar preservar el saber antiguo, pues en obras algunas veces de filosofía antigua, como la filosofía griega, otras veces sin saberlo de carácter herético, puesto que no se podía revelar abiertamente el conocimiento, pero su misión de copistas estaba orientada, entre otras cosas, pues a la preservación de ese saber en esos monasterios, de los cuales tenemos una película también muy curiosa que es El nombre de la rosa, donde se ve un poco cuál era la labor de los mismos. Invito a los amigos a verla solo desde el punto de vista pues, anecdótico e histórico, ¿no? Bien, las 12 llaves fueron editadas por primera vez en Alemania en 1559, que de nuevo salió a la luz en 1603. Un año después se publicaría su obra El carro triunfal del antimonio, atribuido también a Basilio Valentín. Sobre el enigmático autor de las 12 llaves de la filosofía, el venerable maestro Viracocha afirma lo siguiente. Basilio Valentín, gran alquimista Rosacruz, quien vivió en España y conoció muy bien Montserrat, asimismo visitó los Rosacruz de entonces en Holanda e Inglaterra. Él, como otros, y como Raimundo Lulio, logró la transmutación de plomo en oro y parece que se fue precisamente a Cataluña para ver los documentos dejados por el maestro Lulio. En su laboratorio logró una infinidad de combinaciones de antimonio y fue el primero que introdujo los preparados de ese metal en la terapéutica. Recomendables son sus obras, El carro triunfante del antimonio, De Magno Lapide Antiquorum, Sapiantum y Apocalipsis Química y otras más. Algunas de estas, de las cuales se refiere el maestro Wiracocha, realmente atribuidas a él, realmente a veces, o en la mayoría de las ocasiones, inencontrables. Él sabía, continúa el maestro Wiracocha diciendo, que nuestro arte es un arte real, santo, que debe estar solo en manos puras y jamás ser baboseado por los ignorantes. La Iglesia ha querido negar a Basilio Valentín y dice que no se encuentra en la lista de los archivos romanos. Que no tengan cuidado, la biografía del Rosacruz sí existe en la lista de los benedictinos alemanes. Él fue un gran iniciado Rosacruz. Muchos alquimistas, tal como hemos expresado, han querido ocultar su muy humana personalidad tras un nombre simbólico. Según afirma Fulcanelli, otros filósofos han preferido revestirse de seudónimos cabalísticos relacionados más directamente con la ciencia que profesaban. Basilio Valentín reúne el griego Basilio y el latín valens, poderoso, a fin de indicar el sorprendente poder de la piedra filosofal. Es decir, rey y valeroso. Basilio como rey y valens como poderoso. Al principio, tímida e indecisa, la alquimia toma poco a poco conciencia de sí misma y no tarda demasiado en afirmarse, tiende a imponerse y esta planta exótica trasplantada a nuestro suelo se aclimata en él maravillosamente y se desarrolla con tanto vigor que pronto se la ve expansionarse en su exuberante floración y su extensión y sus progresos son prodigiosos. Apenas se la cultiva tan solo a la sombra de las celdas monásticas, tal como hemos dicho. En el siglo XII y en el siglo XIV se propaga a todas partes, irradiando sobre todas las clases sociales, entre las que brilla con el más vivo fulgor. Todos los países ofrecen a la ciencia misteriosa una multitud de fervientes discípulos, y cada estamento se esfuerza en sacrificarle. Nobleza y alta burguesía se entregan a ella. Sabios, monjes, príncipes y prelados hacen profesión, y las gentes de oficio y pequeños artesanos, orfebres, gentiles hombres, vidrieros, esmaltadores y boticarios, tampoco dejan de experimentar el irresistible deseo de manejar la retorta. Si no se trabaja a la luz del día, la autoridad real persigue a los sopladores, es decir, los falsos alquimistas, y los papas fulminan contra ellos. No se dejan de estudiar a escondidas. Se busca con avidez la sociedad de los filósofos, verdaderos o pretendidos. Estos emprenden largos viajes con intención de aumentar su patrimonio de conocimientos o corresponden en el lenguaje cifrado de país a país y de reino a reino. Se disputan los manuscritos de los grandes adeptos, los del Panapolita Zósimo, Ostanes, Inesio, las copias de Javier, de Racio y de Artecio, los libros de Moriano, de María la Profetisa y los fragmentos de Hermes se negocian a precio de oro. El venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: fueron muchos los buscadores del poder y la virtud quienes sucumbieron en la angustiosa búsqueda allende los mares en el rincón de un laboratorio. Son muchos todavía los que sueñan con encontrar el elixir de larga vida, la piedra filosofal, y dedican su vida a viajar por remotos lugares o a estudiar gruesos volúmenes de química, medicina, alquimia.
toda esa fuente energética capaz de regenerar el organismo humano y concederle una eterna e inagotable juventud, así como ese magnífico elixir que cura toda enfermedad y la preciosa joya que transforma los metales viles en oro puro, se halla en uno mismo, dentro de sí mismo, y es simplemente la energía sexual. Es gracias al sabio aprovechamiento de la simiente sexual y de su propia simiente que desde el lodo de la tierra se levantaron grandes hombres y sublimes maestros de la Rosa Cruz, quienes conquistaron para sí mismos el elixir de larga vida, fuente inagotable de juventud y la piedra filosofal, arca fabulosa de riquezas espirituales, capaz de transformar el plomo en oro. La energía sexual es la fuerza más poderosa que posee dentro de sí mismo todo ser humano. Todo eso es obra de la energía sexual sabiamente utilizada. Sobre la verdadera condición de los maestros alquimistas, también hemos de aclarar que todos los maestros reúnen en sí mismos el calificativo de Rosa Cruz, ya que han culminado su trabajo en el laboratorio misterioso y han realizado la magna obra. El venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: Rosa Cruz es él, el Padre, el íntimo, el ser. Todos esos insignes maestros de la Rosa Cruz no hicieron su voluntad, sino la voluntad del Padre, del Rosa Cruz, del ser. Esa es la razón por la que ninguno de estos grandes seres se identificó como Rosa Cruz. Toda la alquimia medieval corresponde a la misma enseñanza, la rosa y la cruz. Y el venerable maestro Johansson afirma lo siguiente: la Rosa Cruz no es ninguna forma religiosa, es la madre de toda religión y el Padre es precisamente eso que es Dios, lo absoluto. Nos referimos a todas las auténticas y verdaderas religiones y no a las neoseudo religiones cristianas, budistas, taoístas, etc. Todos aquellos grandes hombres que lograron forjar en sí mismos la Rosa Cruz fueron conocidos a través de la historia como salvadores, avataras, budas, etc. Así encontramos al Cristo griego Zeus, hallamos a Krishna, a Hermes, Quetzalcóatl, Babaji, al conde Saint Germain. Todos ellos son el fruto del arcano solar, el fruto del intenso trabajo con la pesada cruz de la renunciación. Todos y cada uno de ellos son eminentemente rosacruces. Es la Orden Rosacruz el padre madre de todas las religiones, pues es en la cruz y en la rosa donde surgieron los grandes maestros que organizaron y fundaron una serie de movimientos eminentemente religiosos. Mas ninguno osó llamarse a sí mismo Rosacruz. Rosacruz es él, el Padre, el íntimo, el ser. La Rosacruz es crística y es una dimanación del absoluto solar y manifestado. La Rosacruz tiene su fuente de origen allí, en las ignotas profundidades de la increada luz del absoluto. La Rosacruz es universal. Las enseñanzas de la Rosacruz son las mismas enseñanzas de todo iniciado o maestro del fuego y la luz. Todos los grandes hombres, maestros como Jesús, el Buda, Krishna, Hermes, Moisés, enseñaron la Rosacruz como punto de partida fundamental para iniciar el retorno a la luz. Pues bien, comenzamos a observar y intentar interpretar, develar los primeros 6 grabados, ya que dedicaremos la siguiente conferencia a los otros 6. Se hubiera hecho demasiado extensa, demasiado pesada quizás, por lo cual vamos a concentrarnos en las 6 primeras llaves, las 12 llaves de la filosofía, y las 6 posteriores las veremos en la siguiente conferencia. En la llave número 1, yendo propiamente a analizar la misma, dice Basilio Valentín lo siguiente: sabe, amigo mío, hoy que las cosas impuras y manchadas no convienen a nuestra obra, por lo cual, en efecto, su lepra no podrá ser de ayuda alguna. O sea, lo bueno es impedido por lo impuro. Nuestros cuerpos deben ser lavados y purgados de toda su impureza, a fin de que en nuestra generación la perfección pueda ser alcanzada. El león se purifica por la sangre del lobo. Quien quiera beba de esta fuente de oro, siente la renovación de su naturaleza. Amigo mío, prevé inteligentemente de modo que la fuente de vida sea hallada pura y clara. El rey recorre 6 ciudades en el firmamento celeste y fija su morada en la séptima, pues el palacio real en este lugar está ornado de tapices de oro. Bien, el animal racional, equivocadamente llamado hombre, es un fantasma durmiente que no tiene realmente existencia real. La criatura humana, el animal racional, es solo un conjunto de materia, energía y ego. La materia en el animal intelectual se halla representada por sus cuerpos físico, vital, astral, mental y causal. Todo animal racional tiene esos 5 cuerpos, los que constituyen el manas inferior de la teosofía real, afirma el maestro Johansson.
El ego es quien mantiene al animal racional cubierto del lodazal de la inconsciencia y la degeneración. Y es él, el ego, quien utiliza los vehículos, tanto físicos como suprasensibles, para manifestarse y satisfacer sus más negros apetitos. Todo lo que se manifiesta en el animal racional es solo ego. Y haciendo aquí un pequeño paréntesis, pues estamos viendo un poco lo que es la constitución del animal racional, donde prácticamente todos son yoes. Esa es nuestra estructura psíquica. Cada uno de nosotros pensamos que tenemos existencia real porque tenemos un cuerpo físico, porque tenemos un nombre, pero realmente lo que se expresa a través de cada uno de nosotros, lo que se expresa a través del animal intelectual, del animal racional de cada uno de nosotros, simple y llanamente es ego, son los yoes. Por eso al principio de esta clave, de esta primera llave, pues el autor, Basilio Valentín, habla de que nuestros cuerpos deben ser lavados y purgados de toda su impureza y menciona precisamente a la lepra. Equivale, como han hecho algunos alquimistas y como se hace en algunos textos de la Biblia, a la lepra precisamente con el ego. Y en algunos autores también, como hemos dicho en algunas conferencias anteriores, simbólicamente algunos alquimistas hablan de lavar la lepra en las aguas del Jordán. Obviamente, cuando se refieren a las aguas, se están refiriendo a trabajar con las aguas para liberarse de toda lepra y realizar lo que es la obra. Es decir, aniquilar el ego, aniquilar los yoes, etcétera, etcétera. Bien, habíamos comentado que todo lo que se manifiesta en el animal racional es solo ego. Continúa el maestro Johansson, el venerable maestro Johansson, afirmando lo siguiente. El animal intelectual es un vehículo de expresión del ego. Sin embargo, encontramos todavía en eso que es el ego, ego que se manifiesta a través de todos los vehículos de expresión del llamado hombre, encontramos un algo muy distinto, algo divino, algo extraño, y ese algo no tiene nada que ver con el ego. Ahí, en las profundidades tenebrosas de eso que es el ego, encontramos una chispa divina, encontramos albudata o consciencia. El ego nada tiene de divino. El ego es simple y llanamente un conjunto, reiteramos, de valores ya positivos o negativos. Esos valores son los que, en forma definida, reciben el calificativo de yoes. El ego está compuesto por infinidad de yoes. Los yoes son legión. Respecto a la figura del lobo gris, volvemos otra vez a la imagen para que se pueda ver. A la izquierda vemos un lobo gris. Continuamos en la aplicación. Respecto a la figura del lobo gris, es la manera que tuvo este adepto, Basilio Valentín, de denominar al sujeto de la obra, a la materia prima, a la inseminis, a nuestras aguas espermáticas. El lobo hambriento y ladrón es el agente indicado por Basilio Valentín en la primera de sus 12 claves. Este lobo es primero gris y no permite sospechar el fuego ardiente, la viva luz que mantiene escondido en su cuerpo. Grosero, afirma Fulcanelli. Debemos comprender la importancia de la figura del lobo que representa al licor seminal, el principio de toda obra. También otras denominaciones que le dieron los maestros alquimistas están muy presentes en los tratados medievales, denominaciones tales como el espejo del arte, porque según los maestros como el cosmopolita, que afirma lo siguiente, quien quiera que mire en este espejo puede ver y aprender las tres partes de la sapiencia de todo el mundo, y de esta manera será sapientísimo en estos tres reinos, igual que sus predecesores vieron en este espejo como creado el mundo. Vemos una pequeña pista, pues justamente si observamos debajo del lobo vemos un fuego, lo cual pues indica la necesidad de transmutar el mercurio en bruto para convertirlo en mercurio de los filósofos. Y curiosamente, el maestro Johansson afirma lo siguiente: la simiente humana es divina, es solar, y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura llamada humana desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente. Desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su ensémenis. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. ¿Qué no haríamos? ¿Qué no lograríamos realizar en nosotros mismos si se sabe aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, en el ensémenis? La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el ensémenis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. El rey y la reina herméticos que observamos en la imagen responden a un simbolismo muy interesante. El agua que empleamos, escribe el autor anónimo de la llave del gabinete hermético, es un agua que encierra todas las virtudes del cielo y de la tierra.
Por eso es el disolvente general de toda la naturaleza. Ella abre las puertas de nuestro gabinete hermético y real, y en ella están encerrados nuestro rey y nuestro reino, y ella es también su baño. Esa fuente a la que se refiere Basilio Valentín se corresponde con el licor seminal, con nuestras aguas espermáticas, las cuales contienen, evidentemente, al rey y a la reina herméticos. Así pues, el venerable maestro Johansson afirma, todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, no es una persona. El Cristo es sustancia que se halla depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia. Y toda conciencia es trina. Esa conciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de eso que es Dios. Metafóricamente afirmamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en la simiente humana. El agua de la vida es el habitáculo del fuego. El enseminis es la morada del Cristo y de la Divina Madre. Según los alquimistas, nuestro rey corresponde al Cristo encerrado en nuestras aguas y nuestra reina a la Divina Madre Kundalini, que también mora en el enseminis, como veremos también más adelante. Aquí vemos otras representaciones de la Divina Madre y la necesidad, como venimos anunciando, precisamente de la muerte del ego. La guadaña que vemos a la izquierda de la imagen, en el grabado inicial, en este caso a la derecha de la imagen, según estamos hablando, pues precisamente representa, como en otras situaciones, como en el arcano 13 del tarot, etcétera, a la muerte mística, en este caso a la muerte del ego. Bien, entrando ya en la llave número 2, el dios Mercurio preside la segunda llave, el cual nos quiere hacer indicar su naturaleza volátil con las alas y sujeta con cada mano un caducio. Respecto al caducio, nos ilustra el venerable maestro Johansson y dice lo siguiente: recordemos el caducio de Mercurio, que se haya representado por una vara entrelazada por dos serpientes. Aquí vemos otras representaciones del caducio de Mercurio. La vara representa la columna vertebral y las serpientes a los canales de Ida y Pingala. Este mismo simbolismo lo hallamos en la serpiente que Moisés levantó sobre su vara. También lo encontramos como mudo testigo de la sabiduría sexual de los iniciados atlantes, ahí en la Puerta del Sol, monumento atribuido a la civilización de Tiahuanaco. En este caso lo vemos aquí, el dios Contiki Huiracocha, sosteniendo en sus manos las serpientes bicéfalas, símbolos inequívocos de los canales Ida y Pingala. Esta es la representación litografiada del canal Shishuma en todo su esplendor. Este símbolo es universal, es cósmico, relativo al espacio infinito, y lo hallamos en todas partes del mundo, bajo una u otra forma. Los iniciados del cosmos infinito se constituyen con el trabajo constante de las transmutaciones alquímicas en templos vivos del Padre, quien mora en secreto. Todo iniciado escribe sus iniciaciones con fuego sagrado y en el árbol de la vida, cuyo exponente es la columna vertebral. El ingreso íntimo al templo interno se halla controlado por los guardianes, y esos guardianes augustos son los testigos del Apocalipsis. Y aquí vemos una ligera explicación con los nazis y de Bengala, y en la columna vertebral, la columna central representando al Nadi Shishuma. Y aquí otro bello grabado medieval con ese Filius Noster, nacido de las aguas, sosteniendo, por supuesto, lo que es el caducio de Mercurio, con el sol y con la luz. Y la maravillosa Puerta del Sol, en Bolivia, donde figura justamente lo que acabamos de explicar. Bien, visualizamos al Sol y la Luna y al lado del dios Mercurio, justamente en el grabado inicial. Ese par de canales simpáticos conocidos por los iniciados como ya Pingala, es por ellos que durante las prácticas de transmutación sexual ascienden victoriosos los átomos lunares y solares, nutriendo y tonificando a su paso poco a poco todos y cada uno de los plexos o centros nerviosos, incluyendo, por supuesto, el cerebro y el corazón. Ida y Pingala, en su formidable trayectoria orgánica, llegan a conformar una serie de ochos que nos hacen recordar el simbolismo expuesto en el tarot milenario, en la carta pertinente al número 1, el mago, quien lleva en su frente el signo del ocho sagrado, el signo del infinito. Realmente el mago comienza su trabajo sobre la base de la transmutación sexual, en base al perfecto funcionamiento de los cordones Ida y Pingala. Por nuestra parte, podemos afirmar
también que tanto el Sol como la Luna indican también las dos naturalezas, acuosa por parte del Mercurio, nuestras aguas, e ígnea, indicado por el Sol del azufre, que se contiene en las propias aguas donde acaece la lucha de las dos naturalezas. En este caso, Fulcanelli afirma lo siguiente: la disolución del azufre, o dicho en otros términos, su absorción por el mercurio, ha dado pretexto a emblemas muy diversos. Pero el cuerpo resultante homogéneo y perfectamente preparado conserva el nombre de mercurio filosófico y la imagen del caduce. En la segunda llave se invita a la sublimación, a la purificación y transmutación de las aguas y se hace referencia a las dos materias opuestas ya indicadas, Sol y Luna. Aquí vemos otra bella representación del caduce de Mercurio presidiendo la gran obra. Bien, en la llave número 3 se ve la figura de un dragón alado de cola retorcida en lazo. Y Fulcanelli afirma lo siguiente: este dragón es la imagen y el símbolo del cuerpo primitivo y volátil, verdadero y único elemento sobre el que se debe trabajar al principio. Los filósofos le han dado una multitud de nombres diversos, fuera de aquel con que es conocido vulgarmente. Su nombre tradicional de piedra de los filósofos retrata con bastante fidelidad este cuerpo para servir de base útil para su identificación. Es en efecto, en verdad, una piedra porque presenta al salir de la mina los caracteres exteriores comunes a todos los minerales. Es el caos de los sabios, en el cual los cuatro elementos están encerrados, pero confusos y desordenados. Es nuestro anciano y el padre de los metales, y estos le deben su origen puesto que representa la primera manifestación metálica terrestre. Es nuestro arsénico, el cadmio, el antimonio, la blenda, la galena, el cinabrio, el colcotar, el oricalco, el rejalgar, el oropimente, la calamina, la tucia, el tártaro, tantos y tantos nombres. Todos los minerales por la voz hermética le han rendido el homenaje de su nombre. Nos referimos, por nuestra parte podemos afirmar, nos referimos al mercurio, a las aguas espermáticas, las cuales cuando se transmutan se transforman en el mercurio de los filósofos. El dragón, esa fuerza comparable a un combustible que utilizado sabiamente puede impulsar nuestro desarrollo interior o por el contrario, usado negligentemente puede conducirnos al fracaso y a la perdición. La extracción del azufre rojo incombustible aparece manifestada por la figura de un monstruo, mezcla de gallo y de zorra. Es el mismo símbolo que se sirvió Basilio Valentín en la tercera de sus 12 llaves, es decir, en la que estamos visualizando en este momento. Los sabios dijeron a este respecto que en la conjunción se producían violentas tormentas, grandes tempestades y que las olas de su mar ofrecían el espectáculo de un áspero combate. Algunos representaron esta reacción por una lucha a muerte entre animales, águila y león como Nicolás Flamel, o el gallo y la zorra en el caso de Basilio Valentín. Esos procesos de transmutación de las aguas están investidos en el más completo de los misterios. Bien, la llave número 4 es una llave bastante evidente. En muchas conferencias hemos realmente hablado de la muerte mística y la venimos repitiendo continuamente. La lámina 4 nos muestra un esqueleto sobre un ataúd, símbolo de la muerte. Obviamente debemos ocuparnos de la muerte del ego y aniquilar cada uno de los yoes. Esa muerte, esa decadencia, también la observamos en el árbol de la derecha, un árbol seco, sin vida. Si nos fijamos bien al fondo a la derecha, en el campanario, observamos una especie de ave fénix junto a las proximidades de un árbol frondoso, verde, pletórico de vida. Así debe ser el resultado del trabajo. Trabajar con las aguas que vemos al fondo y con el fuego sexual. Pero para que el hombre pueda nacer, primero debe de morir. Y para morir, primero debe de despertar. Y cuando el hombre despierta, puede morir. Y cuando muere, puede nacer. Cuando alguien despierta conciencia, posteriormente, si despierta Kundalini como consecuencia de la práctica del gran arcano, puede forjar los cuerpos crísticos. El venerario maestro Johansson afirma lo siguiente: cabe indicar que los cuerpos que tiene el animal racional son producto de la fornicación, por lo que todo iniciado y la conciencia despierta debe encender el fuego sagrado para que en la fragua de Vulcano pueda forjar sus cuerpos solares crísticos. Solo en base a las constantes transmutaciones del enseminis se logra despertar conciencia y generar o crear los cuerpos internos de naturaleza crística. Y vestidos de boda, llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas, para luego, siendo uno del Padre, sumergirnos en la increada luz de lo absoluto. Bien, hemos visto varias simbologías aplicadas a la muerte del ego, y en este caso, por supuesto, a Kundalini, la famosa espada de Excalibur, que está
penetrando la piedra, pues obedece precisamente a la extracción de la piedra del sexo, de esa fuerza de Kundalini, que una vez despertada la conciencia nos puede permitir eliminar los yoes. Aquí vemos también un símbolo de la serpiente enroscándose sobre la vara en la propia Catedral de Notre Dame de París. Y aquí vemos pues una representación iconográfica de lo que es el héroe aniquilando el dragón, el caballero aniquilando el dragón, tal como sucede también con San Jorge y San Miguel. Otro grabado alquimista que nos habla de la muerte, la putrefactio, simbolizada por el cuervo negro. La putrefactio o caput mortum es una de las fases o colores de la gran obra donde indica precisamente esa muerte. Y por supuesto, Teseo el Minotauro, donde obviamente Teseo lleva al centro del laberinto para aniquilar al Minotauro, para aniquilar al Ego. Los cuerpos solares crísticos, que como dice el verdadero maestro Billy Wanson, pues hay que crear en la forja de los cíclopes, en lo que es la fragua de Vulcano, tal como vemos en la imagen ahora mismo, en esta maravillosa representación artística. Bien, llegamos a la llave número 5. Preside esta bella lámina el gran sol como equivalente a nuestro real ser, a nuestro íntimo, a Atman. Por eso a la gran obra de la alquimia se le ha denominado la obra solar, es decir, la gran obra del Padre, la obra que resume toda obra. Como siempre observamos en el fondo a las aguas. La base del trabajo se constituye la transmutación alquímica de la energía sexual, la transmutación de nuestras aguas en energía crística u hojas o mercurio de los filósofos. De esa manera observamos una dama con un matraz que contiene el agua lustral, que curiosamente reposa en una piedra cúbica, la piedra del sexo. El verdadero maestro Johansson afirma: la piedra fundamental de la iglesia trascendida del Cristo es el PTR, el Patar, Pedro, el sexo. La base de toda boda alquímica se la constituye con la piedra filosofal de la alquimia esotérica. Y esta piedra es el sexo. Por nuestra parte, afirmamos, y es ahí en el crisol de las purificaciones, en el sexo, en la novena esfera, en la novena puerta, donde trabajamos intensamente con el gran arcano o arcano solar para forjar los cuerpos de naturaleza crística, trabajando, avivando el fuego sexual representando por el fuelle y el fuego del personaje masculino. De esta manera abriremos los 7 sellos y haremos florecer nuestras 7 rosas o chakras representados por la planta con las 7 flores o rosas nacientes de un corazón símbolo del amor. Y precisamente ahí encontramos a Eros, Cupido con su flecha, y el león coronado por lo general representa a la ley. Y vemos otras representaciones alquimistas en los cuales no solo observamos, como hemos dicho en alguna de las anteriores llaves, el caduce de Mercurio, sino los alquimistas avivando lo que es el fuego. Si observamos en la figura de la imagen, es un tema que hablaremos mucho más adelante, pero vemos al fondo de la puerta pues unas arpías que están justamente en la puerta de una cueva y un peregrino en la puerta de esa misma cueva. Este mismo grabado nos servirá pues en otras conferencias para hablar precisamente de otro tema interesante que tiene que ver eh, con lo que es la bajada de los abismos, etcétera, etcétera. Pero eso será en otra ocasión. Bien, llegados a la llave número 6, observamos en esta lámina una unión sagrada, una hierogamos, una boda del rey y de la reina, la unión de dos naturalezas opuestas. A nivel alquímico, estrictamente hablando, podríamos hablar de azufre y mercurio, el sol y la luna. Y el verdadero maestro Johansson afirma: el espíritu es fuego y este es el principio eterno masculino, y el agua es el principio femenino universal y se haya constituido por el enseminis. El fuego es el padre, el agua es la madre. El espíritu fuego, mediante la transmutación alquímica, fecundando a la divina madre, el agua, forman la divina cruz de la que nace el Cristo, la rosa. La rosa es el hijo simbolizando y personificando al Cristo, y solo fecundando con el fuego del espíritu nuestras aguas seminales, podemos lograr nuestra sublime cristificación. Es el espíritu quien, utilizando su vehículo de expresión, fecunda las aguas seminales con su fuego solar y así crea los cuerpos cristificados, los cuerpos solares que nos llevan hasta la luz increada, hasta el absoluto. Levantar en nosotros el Adán Eva significa el regreso o retorno de la divina pareja original al Edén primario. Para levantar esas dos maravillosas columnas sobre las cuales se apoya todo el edificio del templo, es preciso recibir por esposa a la original,
primigenia e individual Eva, a nuestra alma gemela, aquella divina Eva que desde el amanecer de la vida nos espera para la realización de las grandes bodas alquímicas en la montaña de la ascensión. Es con ella y gracias a ella que levantamos las dos columnas sagradas. Es así como levantamos el segundo logos y es así como encarnamos plenamente en nosotros mismos al sacrosanto Vishnu, a Isis, madre del cosmos, al adorable y venerable Netucto. 12 son los planetas esotéricos a cuyos infiernos debe el maestro descender, luego ascender victorioso hacia las altas cumbres donde nos espera el venerable, para lo cual debemos trabajar intensamente con la magia sexual y con nuestras aguas. Así lo indica el Atanor y el tridente de Neptuno. Todo ese trabajo cristaliza con el cisne que observamos en la parte superior izquierda, es decir, el amor. Bien, hasta aquí la primera parte de la explicación de las 12 llaves de la filosofía. Sin embargo, no existe mejor llave que aquello que nos puede permitir cristalizar la piedra filosofal y develar todos los misterios de la naturaleza y de la existencia. Y nos referimos a los valores de la transformación íntima, que son los mismos valores de la rosa y la cruz: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Siempre hablamos, en el caso del valor de la vida, de el trabajo con las aguas espermáticas y la transmutación sexual, la transmutación alquímica de energía sexual. Siempre hablamos de tres modalidades, de tres tipos de transmutación sexual: transmutación unipolar, transmutación bipolar y transmutación integral. Es muy importante entender lo imprescindible que es este trabajo de transmutación, clave fundamental, como las otras que veremos a continuación, pero clave fundamental para poder realizar el trabajo interno del despertar, y esa práctica debe ser diaria. En la transmutación unipolar encontramos que es una práctica que está orientada precisamente a aquellas personas que todavía no están trabajando con su pareja, con su polo opuesto. Es para aquellos hombres que todavía no tienen a su pareja femenina, o es para aquellas mujeres que todavía no tienen a su pareja masculina. Es una práctica sencilla en la cual se realiza una visualización, se utilizan una serie de mantras y se hace ascender la energía sexual transmutada por los Nalis, Ida y Pingala, tal como hemos comentado justamente en en el grabado donde se menciona al caduceo de Mercurio. Esos nadis realizan ese recorrido hasta el cerebro y termina su recorrido en el corazón, en el templo corazón, que es donde se encuentra el Budatta, la chispa divinal, la esencia, que es la que se alimenta de energía sexual transmutada. Precisamente eh, el ego, los yoes, de lo que se alimentan es de fornicación. Se alimentan de el uso negligente de nuestras aguas espermáticas. Siempre entendemos por fornicación lo que es el orgasmo y la eyaculación, y de esa manera, aparte de impedir el despertar con una y otra fornicación de manera constante, tal como realiza prácticamente la gran e inmensa mayoría de las personas, pues lo que hacen es alimentar y reforzar a sus yoes. Sin embargo, si comenzamos nuestras prácticas de transmutación, lo que iremos precisamente es como cortando ese combustible para el ego e iremos alimentando progresivamente a nuestra esencia, a nuestro Budatta, a la conciencia, para, junto con la vivencia de los demás valores que ahora veremos, darle la posibilidad de poder llegar al despertar. La transmutación bipolar es para aquellas personas que ya se han constituido en pareja, hombre y mujer, y todavía no hay contacto sexual, sino que, tal como vemos en la imagen, pues la pareja se coge de las manos. También pueden establecer su contacto de espalda con espalda o tener contacto de rodilla con rodilla, y ahí se establece un intercambio energético, un intercambio magnético, electrobiomagnético, que es, si se permite la expresión, una especie de antesala previa al gran momento, a la gran vivencia de ese secreto, secretorum de todos los tiempos, de ese tercer tipo de transmutación, que es justamente el arcano solar. El arcano solar, el arcano real, el Udvareta Yoga, el Tantra blanco, magia sexual, alquimia sexual, admite diversas denominaciones. Y este secreto secretorum, en que se ha transmitido simbólicamente en todo tiempo y lugar, en toda cultura y lugar, pues es precisamente el gran secreto
de los siglos. Y aquí obviamente se produce también una magnífica transmutación en la pareja, donde no hay ni orgasmo ni eyaculación, sino que cada miembro de la pareja realiza una magnífica práctica de transmutación, elevando también la energía sexual transmutada por los canales ida y pingala hasta el cerebro y hasta el corazón. Estos son los tres tipos de transmutación sexual y corresponden a eso que es el valor de la vida. No se puede entender de manera seria, no se puede hablar de manera seria de ningún tipo de esoterismo y de espiritualidad si se excluye el trabajo con la energía sexual del trabajo interno. Con lo cual, recalcamos la importancia extraordinaria de la necesidad de comprender la importancia del trabajo y de la, por supuesto, la praxis y la vivencia de la práctica de transmutación. El valor de la muerte también venimos repitiendo a lo largo de las charlas. Lo hemos visto hoy también en varias explicaciones de alguna de las llaves, que es obviamente la muerte mística. Y nos estamos refiriendo a la muerte del ego. Cada uno de nosotros no somos libres, estamos prisioneros precisamente. Somos víctimas y prisioneros del ego. Somos esclavos y estamos sujetos por las cadenas del ego. Tal como hemos comentado, debemos de afirmar, tal como dicen los maestros, tal como nos enseña y afirma continuamente el venerable maestro Johansson, obviamente lo que se expresa a través de nosotros, lo que se expresa a través del animal racional son yoes. Lo que es la muy humana personalidad está constituida de miles y miles de yoes, que es lo que se expresa a través de cada uno de nosotros. Si queremos morir, inicialmente lo que tenemos que hacer es un control yoístico, un control del ego. Si lo que realizamos es una expresión total de los yoes, estos se van reforzando y obviamente no habría manera de que estos empezaran a debilitarse. Comenzar a que los yoes se debiliten es precisamente cortar su manifestación. Y cortar su manifestación obviamente se realiza evitando la misma. Alguien siente ira, debe de calmarse y evitar que se manifieste los yoes de la ira a través de sí. Alguien se llena de orgullo, debe de cultivar la humildad. De esa manera, poco a poco, impedir la manifestación de los yoes, justamente empieza lo que es a debilitarse lo que es el ego, para más adelante, en una fase muchísimo más avanzada, cuando alguien ha podido llegar al despertar de la conciencia y como consecuencia de las prácticas de magia sexual entre hombre y mujer, más la vivencia de los demás valores de la Rosa Cruz, tiene la posibilidad de despertar en sí mismo el fuego sagrado del Espíritu Santo, lo que es la particularización en nosotros de la Divina Madre Kundalini. Cuando ya tiene el fuego sagrado, entonces sí pueden eliminar cada uno de los yoes. Insisto que para poder acceder al fuego sagrado de Kundalini, requisito fundamental es llegar al despertar de la conciencia eh, como consecuencia de las intensas prácticas de magia sexual, más la vivencia de los demás valores de la Rosa Cruz. El valor de la libertad nos habla precisamente de el hecho de que no vivimos una vida consciente. El ser humano, mal llamado ser humano, el animal racional, vive una vida de inconsciencia. Se encuentra sometido a una hipnosis colectiva, a lo que es un continuo sueño. Vive lo que es el sueño de los durmientes. Se encuentra totalmente prisionero del sueño, nace en el sueño, vive en el sueño y muere en el sueño. Y en esa hipnosis colectiva, que la consecuencia de la misma es vivir una vida absolutamente rutinaria y mecánica. Simplemente cumple en su vida un rol mecánico desde que nace hasta que muere. Si queremos aprender a vivir una vida consciente, tenemos que aprender a realizar la práctica que nosotros denominamos la división de la atención consciente. Esa práctica de la división de la atención consciente se la realiza con dos columnas torales. La práctica la denominamos la práctica del IAU, porque la práctica lo que hacemos es dividir la atención en tres: individualidad, acción y ubicación. Por medio del recuerdo de sí o del autorrecuerdo, como consciente nos autorrecordamos no como una persona humana, no como que somos un cuerpo, sino nos autorrecordamos como conciencias. Tratamos de realizar esta práctica con el corazón porque debemos de sentir realmente quiénes somos como conscientes, preguntarnos quiénes somos. Extendemos esa sensación ya utilizando la autoobservación,
la atención consciente hacia lo que estamos haciendo en un momento dado, hacia nuestra acción, sin perder nuestra individualidad y sin perder la noción de lo que estamos haciendo en un momento dado, extendemos a su vez la atención consciente hacia el lugar en el que nos encontramos, hacia nuestra ubicación. De esa manera, siendo uno, dividimos nuestra atención en tres. Y lo que realizamos en ese momento es una plena consciencia de esos tres aspectos. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y dónde nos encontramos? Permitimos poner un muro de contención a lo que son las injerencias de la mente, que es la que su juego nos sumerge en el sueño, nos sumerge en la hipnosis y en la mecanicidad. La mente continuamente está proyectando imágenes, raciocinios, proyecciones del pasado, proyecciones del futuro, miedos, obsesiones, y eso es lo que nos mantiene en el sueño. Si queremos aprender a vivir conscientemente de segundo en segundo, ese famoso aquí y ahora del que hablan muchos autores, pero que muy pocos explican de manera correcta, entonces tenemos que aprender a vivir la práctica de la división de la atención consciente, el valor de la libertad, el IAU. Decir algo importante y es que para poder vivir esta práctica, obviamente necesitamos las prácticas también de transmutación sexual, porque esa energía sexual transmutada la encauzamos también con las prácticas del IAU, de la división de la atención. Y por último, el valor del amor y el valor de la libertad. Eh, el valor del amor implica, primero, amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos y divulgar, dar a otros la posibilidad gratuita, dar la enseñanza de la rosa y la cruz, que es lo más valioso que tenemos, dar a otros la posibilidad de conocer la enseñanza. Si aplicamos el sentido común, prácticamente tenemos que afirmar que alguien que quiera avanzar en el terreno del despertar, en el terreno espiritual, en el terreno de la conciencia, si acapara el conocimiento solo para sí mismo, no va a avanzar ni un solo milímetro. Tenemos que compartir con nuestros semejantes, tenemos que compartir con los demás la enseñanza Rosacruz, con independencia de que los demás la acepten o no la acepten, pero por lo menos divulgar o dar la misma posibilidad que se nos ha dado a nosotros de conocer la enseñanza, divulgar y dar la enseñanza a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. Y por último, hablando de lo que es el valor de la sabiduría, implica eso que se llama hacer la voluntad del Padre. Y muchos preguntarán, bueno, ¿y qué es hacer la voluntad del Padre? Obviamente, en el estado en el que nos encontramos, sería prácticamente imposible hacer la voluntad del Padre. Pero la primera voluntad del Padre es despertar conciencia. Mientras tanto, mientras nos encaminamos a ese anhelado despertar, para realmente, ya despiertos, poder hacer estrictamente hablando la voluntad del Padre, debemos de sentir a nuestro Padre y Madre a nuestro lado en cada momento. Debemos de acudir a ellos para realizar cualquier tipo de práctica relacionada con la orden y siempre sentirles a nuestro lado y siempre pedirles a ellos todo lo que necesitamos. De esta manera, los cinco valores vividos al unísono, vida, muerte, amor, libertad, sabiduría, nos encaminan precisamente a la obtención de esas 12 llaves, nos encaminan al despertar de la conciencia, nos encaminan a develar todos los misterios de la naturaleza, del cosmos y a sumergirnos en la increada luz de lo absoluto, para poder realmente despertar y despertar y seguir despertando más, más y más. Bien, hasta aquí la primera parte de, el texto Las 12 llaves de la filosofía. La semana que viene hablaremos de la segunda parte, de las otras 6 claves. Muchas gracias a ti, Laura. Un abrazo grande para todos. Buen fin de semana y hasta pronto, amigos.